Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a la clase 11 de estructura y función del cuerpo humano, donde ya ahora continuamos con el siguiente sistema. Ya vimos el sistema tegumentario, ahora vamos a ver el sistema esquelético, que vamos a ver en estas tres clases siguientes. Y hoy vamos a comenzar con el tema del tejido óseo. O sea que acá estamos ya relacionando un poco lo que vimos en clases anteriores, donde hablamos de los tejidos, ¿sí? La clase del nivel tisular. Ahora ya estamos a nivel de sistemas, pero en esta primera clase dijimos que cuando dimos la parte de tejidos, les dije que el tejido óseo se lo íbamos a explicar más adelante para ver bien cómo está formado. Entonces, bueno, esta es la clase donde vamos a hablar de ese tejido óseo nosotros hablamos de un sistema esquelético, y ese sistema esquelético, o sea, está conformado por órganos. Los órganos del sistema esquelético específicamente son los huesos, ¿sí? Entonces, cada hueso se considera que es un órgano en sí. ¿Por qué? Porque tiene un tejido óseo, que es parte también de un tipo de tejido conectivo, tiene tejido conectivo denso, tiene epitelio, tiene tejido adiposo y además tiene tejido nervioso, ¿sí? Por ahí es el único que carecería del tejido muscular, pero vamos a ver que también se combina con el sistema esquelético con el sistema muscular para generar un sistema más amplio, un sistema osteoartroarticular, que permite los movimientos. Pero en sí se considera que el sistema esquelético está formado por un conjunto de órganos que son los huesos. Y en este caso, en esta clase vamos a ver específicamente cómo están formados esos huesos, qué tipo de tejidos encontramos en los huesos, que hay generalidades, ¿sí? Entonces ya vamos a ver que ese sistema esquelético está formado por distintos tipos de huesos, pero los huesos en sí están formados por tejido óseo y vamos a ver cómo está formado ese tejido óseo específicamente. Bien, ahora vamos a ver cuáles son, antes de ver la función del sistema del hueso, vamos a ver y del sistema esquelético, que el sistema esquelético está formado por lo que decimos son los huesos con sus cartílagos. Fíjense que tenemos los huesos, y generalmente en la unión entre los huesos tenemos cartílago, un cartílago articular, o sea, la articulación es el punto donde se conectan dos huesos. Y a su vez, ¿sí?, nuestro sistema esquelético está formado por los ligamentos y los tendones, ¿sí? Porque nosotros tenemos los huesos, sí, está bien, los huesos están formando parte de este sistema, los huesos se contactan, y donde hay puntos de contacto están los cartílagos, pero esto no mantiene a los huesos unidos entre sí. Para unir los huesos entre sí se utilizan los ligamentos, porque eso es lo que vemos la diferencia entre ligamentos y tendones. O sea, los ligamentos unen los huesos entre sí. Por ejemplo, esto ocurre en la rodilla, donde tenemos varios ligamentos que están uniendo los distintos huesos de la pierna del muslo con la pierna. Lo están uniendo. Y además tenemos por otro lado los tendones, que los tendones unen el músculo con el hueso. Son distintos. Los ligamentos unen huesos entre sí y los tendones unen hueso con músculo. Entonces, estos componentes, huesos, cartílagos, ligamentos y tendones, forman parte del sistema esquelético. Y el sistema esquelético junto con el sistema muscular forman lo que se llama el sistema locomotor, es decir, es un sistema que se forma de la unión de ambos porque hay una íntima interacción entre ellos, permitiendo el movimiento. Por eso se llama sistema locomotor, o, como les decía yo, sistema osteoartroarticular. Entonces, participan de esos movimientos. Acá, por ejemplo, también vemos las diferencias, los ligamentos que están uniendo distintos huesos con los tendones. Acá tenemos ligamentos que unen distintos huesos del pie, el cartílago presente, y los tendones que unen los músculos del pie. Bueno, las funciones del sistema esquelético son 6. Primero, de sostén, es decir, el sistema esquelético sirve como las vigas de un edificio, es decir, para proveer el sostén de nuestro cuerpo. Por otro lado, sirven de protección, es decir, que
los protege a los órganos internos más importantes. Por ejemplo, tenemos los huesos del cráneo que protegen el cerebro, las vértebras que van a proteger la médula espinal y la caja torácica que protege el corazón y los pulmones. La tercera de las funciones es la de asistir en el movimiento, es decir, como les decía, el sistema esquelético interactúa con el sistema muscular para permitir el movimiento, ya que los músculos, se dice, cuando se acortan, traccionan sobre los huesos permitiendo el movimiento. Es decir, cuando un músculo se acorta, permite que levantemos la pierna y que caminemos, que avancemos o que movamos nuestros miembros, ¿sí? Entonces, por eso el sistema esquelético es el que sirve como palanca para el movimiento, lo cual está movilizado o motorizado por los músculos. La siguiente es la homeostasis mineral, es decir, hay un almacenamiento y una liberación de minerales. ¿Cuáles son los más importantes? El calcio y el fósforo, en forma de fosfato, perdón. Entonces el hueso puede, si hay requerimiento de calcio o de fosfato, liberar esos minerales, o si hay un exceso de estos minerales, los puede absorber o retener en el tejido óseo. La quinta es la producción de las células sanguíneas. Ya vamos a ver que dentro de las estructuras del hueso existe un tejido que se llama la médula ósea roja, que es la encargada de producir las células de la sangre, los glóbulos rojos, los glóbulos blancos y las plaquetas, en un proceso denominado hemopoiesis. Entonces la hemopoiesis, o sea la formación de la sangre, ocurre dentro de los huesos. Y también vamos a ver que permite almacenamiento de triglicéridos en lo que se llama la médula ósea amarilla. Algunos huesos, o la mayoría de ellos, tienen cavidades huecas, ¿sí? En las cuales en una parte va la médula ósea roja, cumpliendo esa función de hemopoiesis, y en la otra vamos a ver que se va reemplazando o contiene la médula ósea amarilla, que esta es una médula, o sea que son adipocitos que han reemplazado a la médula ósea roja, que inicialmente era más extensa cuando nos estamos desarrollando en la etapa fetal. Entonces, recordemos que el sistema esquelético tiene 6 funciones principales. Existen 5 tipos principales de huesos eso se da en base a su forma. ¿Sí? Vamos a encontrar, por ejemplo, los huesos largos, en los cuales tiene mayor diámetro, o sea, mayor diámetro que longitud, y son huesos, o sea, que son alargados, que tienen 2 extremos. Después tenemos los huesos cortos, que tienden a tener una forma más bien romboidal o cúbica, como puede ser, en este caso el húmero, el hueso del brazo o de las manos de los miembros. El hueso corto, los que están en la muñeca, por ejemplo. Los huesos planos, como el esternón, estos suelen ser huesos más bien achatados. O lo podemos tener quizás también en los huesos del cráneo. Otro de los tipos de huesos son los huesos irregulares, o sea, a estos no le podemos dar una forma específica, no son ni largos, ni cortos, ni planos, son irregulares. El ejemplo típico es la vértebra, que tiene una forma, una forma no definida, no lo podemos asemejar a nada, porque acá parece corto, pero a su vez tiene esta parte que es plana, entonces es una mezcla de distintos tipos de huesos. Y por último tenemos los huesos sesamoideos, como el que está en la rótula, que tienen, se dice, forma de semilla de sésamo. Este siempre está en la rótula. Existen muchos huesos sesamoideos que no en cantidad, de manera, o sea, dependiente de cada persona, no siempre están presentes. Generalmente, o sea, a veces aparecen en los tendones. Existen como unas calcificaciones, eso se lo llama huesos sesamoideos, pero no es que están presentes en todas las personas. Sí, en cambio, la rótula es un ejemplo típico de hueso sesamoideo que siempre está presente en las personas. Que la rótula es este hueso de la rodilla. Bien, para describir la estructura de un hueso vamos a usar como ejemplo lo que se usa más habitualmente, que es la del hueso largo. O sea,
qué estructura macroscópica, ¿sí?, o anatómica, podemos decir, cuando estamos hablando de algo macroscópico, estamos hablando de la anatomía, tiene un hueso, ¿sí? Distinguimos, hay dos componentes principales, que es el cuerpo de este hueso largo, que se le llama diáfisis, y los extremos de los huesos largos se los llama epífisis. Entonces tenemos una diáfisis, este centro, que está acá representado, y tenés este conducto o canal central, y los dos extremos que se llaman las epífisis. Tenemos una, y esas epífisis van a ser en función si está más cerca del tronco, son proximales o distales. La unión entre la diáfisis y la epífisis se la llama metáfisis. La metáfisis es ese punto de unión entre ambas, y es importante porque esta unión, esta metáfisis, puede desaparecer, o desaparece en los adultos, las personas adultas, cuando ya dejamos de crecer. En el hueso en crecimiento contiene lo que se llama la placa epifisaria, que es donde el hueso va creciendo en largo. Ya lo vamos a ir explicando. Entonces, la diáfisis es el cuerpo del hueso, esta parte central y más alargada. Las epífisis son los extremos de este hueso largo. Las metáfisis es el punto de unión y es donde tenemos la placa epifisaria o placa de crecimiento, que en un chico y en un adolescente que está en crecimiento, esta metáfisis está formada por cartílago, el cartílago de crecimiento. Bueno, la otra parte que vamos a encontrar en el hueso es el cartílago articular, ubicado generalmente en las epífisis. Y recordemos entonces que el cartílago articular es el punto de contacto entre dos huesos. Luego tenemos el periósteo, que está por fuera. Acá, bueno, vemos periósteo, esta membranita que se está levantando acá, que es tejido conectivo denso, que rodea la superficie. Y ahí, por ejemplo, en el periósteo tenemos también una capa de células formadoras de hueso, o sea, las células que van a generar el hueso nuevo a través de un crecimiento en ancho del hueso. Después tenemos la cavidad medular, que es esta parte que contiene la médula ósea amarilla, y dentro de esta cavidad medular está revestida con el endostio, que también es una fina membrana que delimita esta cavidad medular y también tiene una única capa de células que van a permitir la formación de hueso. Acá entonces les muestro un poquito lo que es el periósteo en la estructura del hueso, que por ahí es la parte más, o sea, nosotros estamos acostumbrados a ver el hueso, que tiene el tejido óseo, bueno, compacto, esponjoso, y decíamos este periósteo, que es una membrana que está por fuera del hueso, es decir, incluso si uno mira los huesos de pollo o de vaca, en las costillas, por ejemplo, en un asado, uno va a ver que tienen como una capa exterior bastante dura. Ese es el periósteo, que es una membrana fibroelástica y está cubriendo a todo el hueso, excepto en las partes donde hay cartílago articular. Es decir, donde tenemos cartílago articular, en la zona de las articulaciones, ahí no hay periósteo. Pero, y en algunos lugares donde tenemos inserción de tendones o de ligamentos. El periósteo tiene mucha vascularización e inervación, es decir, las fibras nerviosas llegan hasta el periósteo, donde por eso tenemos sensibilidad en los huesos, a su vez como la irrigación, los vasos sanguíneos están presentes en el periósteo, hay una amplia red o rica red de vasos sanguíneos y está formado por dos capas básicamente, una capa externa formada por tejido conectivo denso y regular, y una capa más interna, la que está pegada al hueso, que es osteogénica, que tiene las células o una de las células generadoras de hueso, que es el osteoblasto, que permite el crecimiento no longitudinal, sino transversal, en ancho, que el hueso crezca en ancho, y además participa en la reparación y la remodelación del hueso. Por otro lado, también este periósteo está unido al hueso mediante lo que se llaman estas fibras, que son las fibras perforantes o fibras de Sharpey. Son haces de fibras colágenas que se extienden desde el periósteo hasta la matriz extracelular
del hueso. O sea, estas fibras son fibras de colágeno que unen este periósteo introduciéndose dentro de la matriz extracelular del hueso. Bien, entonces, ¿qué encontramos o qué células vamos a encontrar en el tejido óseo? El tejido óseo está formado por 4 tipos de células fundamentales. Las células osteogénicas o células madres, los osteoblastos, que son las que forman la matriz osteoide, el osteocito, que mantiene el tejido óseo, y por otro lado encontramos el osteoclasto, que se encarga de la remodelación, de destruir la matriz osteoide, o sea, la matriz del hueso, para generar nuevos huesos. ¿Sí? Entonces, fíjense que acá hay un flujo de conversión entre célula madre o célula osteogénica a osteoblasto. O sea, esta no genera hueso, esta es la responsable de generar hueso, y esta es la responsable de mantener el tejido óseo. Mantener en el sentido de el mantenimiento, la reposición, ¿sí?, de la matriz, etc. Una vez que está en su... ahora vamos a ver que queda encerrada dentro de las lagunas de la matriz. Y el osteoclasto es una célula totalmente aparte, deriva de fusión de macrófagos que se unen y tienen esta característica borde indentado o borde en cepillo, el cual se apoya sobre el hueso, genera una burbuja en la cual secreta enzimas líticas que van rompiendo la matriz. O sea, son muy poderosas esas enzimas. Fíjense que tienen la capacidad de disolver los cristales de fosfato de calcio y la matriz. La matriz extracelular de un hueso, es decir, nosotros tenemos el hueso, fundamentalmente vemos algo duro, decimos no, está todo calcificado, pero no, el hueso tiene una matriz extracelular. Dentro de la matriz vamos a encontrar los minerales que están calcificados o cristalizados. Pero el hueso tiene, fíjense, un 15% de agua, un 30% de fibras colágenas, es decir que cuando se está generando el hueso, imagínense que es algo que empiezan las células, los osteoblastos secretan la matriz extracelular, donde van a generar colágenos con una matriz que luego va a ser calcificada con proteoglucanos que luego se van calcificando para tener un 55% de sales minerales cristalizadas. ¿Cuáles son esas sales minerales? Es el fosfato de calcio y el hidróxido de calcio, que forman los cristales, se dice, de hidroxiapatita, y que podemos también tener carbonato de calcio, y va a haber otros iones presentes como magnesio, fósforo, potasio y sulfato. Todo esto se depositan entre las fibras colágenas. Entonces, o sea, tenemos como los cimientos del hueso son las fibras de colágeno, y como el sostén, la parte estructural del hueso. Y por fuera en la matriz empieza a calcificar, a depositar los cristales de hidroxiapatita, con lo cual toda la matriz se queda calcificada, o relativamente calcificada, con en el medio fibras colágenas que la atraviesan, dándole una resistencia al hueso. Acá tenemos un poco las células, los osteoblastos, que son las formadoras de la matriz, los osteocitos, que mantienen la estructura del hueso, y fíjense que tiene esta forma como de estrellas porque tienen prolongaciones por canalículos que hay entre el hueso, y los osteoclastos, que son las encargadas de romper el tejido óseo para la remodelación. Entonces, las características que tiene el hueso: tiene flexibilidad, ¿sí? O sea, el hueso, por más que lo vemos duro, el hueso tiene cierta flexibilidad, o sea, lo podemos casi mover un poquito, torcer un poquito. Eso se lo da el colágeno. Fíjense, imagínense sobre los huesos de nuestras piernas, el impacto que tienen. Los huesos tienden, si bien están curvos, para soportar mejor la presión, pero también tienen cierta flexibilidad, pueden moverse un poco, flexionarse, y eso está dado por el colágeno. Y la consistencia del hueso, esa dureza que tienen, lo dan las sales minerales que están cristalizadas. No es completamente sólido, tiene espacios, o sea, el hueso no es una estructura compacta totalmente, no es como una piedra, sino que tiene espacios. Hay agujeros por donde penetran los vasos sanguíneos o donde circulan, o sea, hay espacios entre esa matriz calcificada
y los sitios donde se almacenan la médula ósea roja. Por ejemplo, vieron las diáfisis de los huesos largos, tienen un canal central, el canal medular. Entonces, el tamaño, de acuerdo a ese tamaño y la distribución de los espacios que tengan, o sea, si vamos a ver, o sea, dijimos que hay espacios entre los huesos, pero dependiendo de la distancia que hay entre esos espacios, vamos a tener dos tipos de tejido óseo. O sea, está el tejido óseo compacto o el hueso compacto y el tejido óseo esponjoso o hueso esponjoso. En general, el 80% de nuestro esqueleto está formado por hueso compacto y un 20% por hueso esponjoso. ¿Sí? Pero este hueso compacto y y esponjoso, esos dos tejidos los podemos encontrar en un mismo órgano, que es un mismo hueso. Por ejemplo, el fémur, la tibia, todos esos huesos largos tienen hueso compacto y hueso esponjoso. Incluso los huesos planos también, ¿no? Tienen en general hueso compacto y hueso esponjoso, solo que la distribución va variando, ¿sí? Pero entonces, el tejido óseo, tenemos dos tipos de tejido óseo: el hueso compacto o tejido óseo compacto y el hueso esponjoso o tejido óseo esponjoso. Y ambos tipos de tejidos pueden estar presentes en un mismo hueso, o en general están presentes en un mismo hueso, depende de las proporciones y los lugares, dependiendo del tipo de hueso que vemos, que vamos a ver, de esos 5 tipos de hueso. Vamos a analizar entonces ahora en detalle, un poco más en detalle, las características de ese hueso compacto. En las diáfisis de un hueso largo, sea en la mitad, en esa parte, en ese cuerpo del hueso largo, vemos que está constituido por un periósteo que lo rodea siempre. Tenemos hueso compacto inmediatamente por dentro del periósteo, y por dentro, rodeando el canal central y la cavidad medular, tenemos el hueso esponjoso. Fíjense que acá están presentes los dos tejidos, entonces el hueso compacto y el hueso esponjoso. Y luego tenemos la cavidad medular y el periósteo. Y por dentro de esta cavidad medular vamos a encontrar el endostio. Ahora vamos a hablar de la estructura del hueso compacto. Entonces, en el hueso compacto, las unidades estructurales del hueso compacto es la osteona o sistema de Haber. En cada una de estas ostionas lo que vamos a encontrar es un conducto central o conducto de Haber, que es este que tenemos acá. Dentro de este conducto de Haber, o sea, por fuera, tenemos entonces lo que se llaman las laminillas concéntricas, que son, acá nos están señalando, o sea, alrededor de cada uno de estos conductos de Haber se ubican las laminillas, que fíjense que tienen como si fuera cuando cortamos un árbol, que se ven los distintos anillos del árbol. Bueno, estas laminillas concéntricas son esos anillos que rodean cada una de las del conducto central. En el conducto central lo que encontramos son vasos sanguíneos y vasos linfáticos que llevan los nutrientes a cada una de estas ostionas, y dentro de esas ostionas, ¿sí?, lo que encontramos son estos canalículos. ¿Sí? Estas laminillas están compuestas por matriz extracelular calcificada, es decir, esto es hueso. Acuérdense, estamos hablando de hueso compacto, el hueso que tiene poco espacio. Entonces, y cada una de estas laminillas entonces tiene esa matriz calcificada, y en el centro les decía los vasos sanguíneos y linfáticos y los nervios. Están formados tienen forma de cilindros. Fíjense que son cilindros que son longitudinales a la extensión del hueso, es decir, corren a lo largo de la diáfisis, y en general lo que vemos dentro de ellos, que entre las laminillas, entre estas laminillas se ubican espacios muy chiquititos que se los llama lagunas. Estas, ven acá, incluso hay otras laminillas. Dentro de estas lagunas lo que encontramos son los osteocitos, ¿sí? El osteocito es la célula del hueso que ya no puede dividirse, no es un osteoblasto, y se encarga de mantener el metabolismo, digamos, activo del hueso. En estas lagunas, entonces, estas lagunas están conectadas entre sí a través de los canalículos. Acá no tenemos tanto detalle, pero fíjense que entre laminillas que van creciendo, decimos, como en círculos concéntricos alrededor de este agujero central o conducto de Haber, van apareciendo las lagunas,
y las lagunas a su vez están conectadas por pequeños canales muy chiquititos, o canalículos que contienen líquido extracelular, y esos canalículos están ocupados en parte por extensiones del citoplasma de los osteocitos. De esta manera, el osteocito tiene que recibir nutrientes y los recibe desde las arterias que están ubicadas en el canal de Havers, ¿sí? Entonces el canal de Havers trae los nutrientes que van pasando a través de los canalículos para llegar hasta las lagunas donde están ubicados los osteocitos, y de esta manera mantienen su metabolismo activo, ¿no? Si no les llegaran nutrientes se morirían. Entonces, y a su vez los osteocitos están comunicados entre sí en este sistema. Entonces, en el hueso compacto se compone de muchas ostionas, fíjense, ubicadas de manera paralela al eje longitudinal del hueso, de un hueso largo, por ejemplo. Sí, debido a esta disposición de las ostionas, entonces un hueso largo resiste la curvatura y la fractura. Aun cuando podemos nosotros ejercer mucha fuerza sobre el hueso, vamos a tratar lo tratamos de presionar y vamos a ver que resiste esa fractura hasta cierto punto, ¿no? Obviamente en algún punto, si se ejerce mucha fuerza, se puede quebrar. Por otro lado, el tejido óseo compacto es más grueso en las zonas donde tiene que soportar mayor tensión. O sea, vamos a tener mayor número de ostionas presentes en las zonas donde hay que aguantar mayor tensión. Y estas líneas, o sea, eso depende de las líneas de fuerza, y esas líneas de fuerza no son estáticas. Por ejemplo, una persona que no hace ejercicio, vamos a ver que estas ostionas se disponen un poquito más digamos, no vamos a decir al azar, pero no tienen una disposición tan pareja ni un hueso tan grueso. En cambio, cuando una persona empieza a hacer ejercicios y esa persona se empieza a mover, las líneas de fuerza empiezan a cambiar y las ostionas se empiezan a ubicar todas mucho más paralelas, de manera tal de aguantar esa nueva fuerza que tienen que soportar. Entonces, y además empiezan a crecer en ancho, o sea, el hueso se hace más compacto, más rígido, ya que las ostionas se ubican bien paralelas, aguantando de esta manera mejor esas nuevas tensiones, llevándonos esto haciéndonos ver que las ostionas o el hueso se va remodelando constantemente a lo largo de nuestra vida, dependiendo también de la actividad física que tengamos, o sea que puede ir cambiando. Por otro lado, vemos también que entre las ostionas el espacio también está recubierto por un tipo de hueso compacto, o sea, que se las llama las laminillas intersticiales, que tienen la misma estructura con algunos con osteocitos y canalículos, y se cree que son, digamos, la remodelación de ostionas antiguas que han sido remodeladas, dando lugar a nuevas ostionas, pero esas laminillas intersticiales se encargan de rellenar los espacios con hueso compacto, pero el hueso, como vemos, es un tejido vivo, con células vivas que mantienen esos espacios entre las ostionas de una manera compacta y comunicada, y rellenado esos espacios, y no queda un espacio vacío. Además vemos también las laminillas circunferenciales. Esas laminillas circunferenciales tenemos internas y externas, rodean a todas las ostionas presentes en el hueso compacto. ¿Sí? Estas laminillas circunferenciales también están formadas, ¿sí? por estas laminillas en las cuales encontramos canalículos y lagunas donde están los osteocitos. Estas laminillas circunferenciales están presentes tanto en la parte externa, es decir, inmediatamente por debajo del periósteo, y también por dentro o cercano a las estructuras en la separación entre el hueso compacto y el hueso esponjoso, y tienen la función también de unir el periósteo con el hueso compacto, con la estructura del hueso, a través de las fibras perforantes o fibras de Sharpey. Por otro lado, el hueso compacto es penetrado por conductos por donde entran los vasos sanguíneos, los nervios y los vasos linfáticos, que se los llama conductos perforantes. O sea que hay un conducto perforante que penetra el hueso,
un hueso largo, y luego se va dividiendo para generar los vasos sanguíneos que van a formar parte del conducto central, el conducto de Havers en las osteonas. Entonces, recordemos que cada osteona se va generando a partir de un conducto central que se establece alrededor de unos vasos sanguíneos y linfáticos. A estos conductos perforantes se los llama también canales de Volkmann o Volkmann. Ahora, el hueso, el segundo tipo de tejido óseo que vamos a encontrar, el hueso esponjoso, o también llamado tejido óseo trabecular, ¿sí? Está formado, o sea, es distinto, el componente no presenta la osteona, sino que este tipo de hueso generalmente es más profundo, siempre está protegido por una capa, como vemos acá, de hueso de tejido óseo compacto, y está compuesto por laminillas que se disponen en un patrón irregular, o que parece irregular, que se lo llama trabécula. Fíjense que entonces el hueso esponjoso se lo llama así porque parece una esponja, tiene espacios entre las trabéculas, o sea, las trabéculas se orientan de manera tal de que dejan espacios en el medio, que incluso esos espacios los podemos ver a simple vista, por eso se lo llama hueso esponjoso. No sé si habrán visto alguna vez el corte o de un hueso de pollo en sus extremos, en las epífisis, ahí se puede apreciar este tejido óseo esponjoso, o en alguna vértebra de algún animal que está cortada, uno puede apreciar la estructura esponjosa de esa parte del hueso esponjoso. Y está entonces los espacios, o sea, están determinados por las trabéculas que deja el hueso esponjoso. Si miramos entonces dentro de las trabéculas, lo que vamos a encontrar es que están formadas por cada trabécula por laminillas concéntricas, es decir, tenemos laminillas al igual que en el hueso esponjoso, solo que no están alrededor de un conducto central, sino que están formadas por esta serie de laminillas que han ido creciendo, que también tienen lagunas y canalículos que permiten la comunicación de los osteocitos que quedaron inmersos en estas lagunas con los vasos sanguíneos que en este caso pasan por fuera. Y entonces, a ver, osteocitos, y por fuera de cada una de estas de las trabéculas tenemos una capa de osteoblastos que son capaces de generar tejido óseo nuevo o de modificar la dirección de las trabéculas, porque las trabéculas, si bien este parece un tejido óseo desorganizado o que crece al azar, eso no es así, sino que las trabéculas se van acomodando o alineando en función de las líneas de fuerza, es decir, aquellos lugares donde hay que soportar más tensión, vamos a tener una mayor orientación de trabéculas y grosor, etcétera, para mantener y resistir las tensiones a las que está siendo sometida, por ejemplo, esta vértebra o los huesos planos del cráneo y así sucesivamente. Entonces, la disposición, como decimos, no es totalmente al azar. Generalmente, entonces, el tejido esponjoso es profundo, está inmerso dentro del hueso y siempre rodeado por una capa de hueso compacto. Los osteocitos se nutren a partir de los vasos sanguíneos que pasan por fuera de las trabéculas, y el espacio que queda libre entre las trabéculas, ese espacio que parece vacío en el tejido óseo vivo, está ocupado por la médula ósea, que puede ser roja o amarilla. Roja en aquellos huesos que producen las células sanguíneas, y amarilla en el resto de los huesos con tejido esponjoso. Vamos a ver entonces que los huesos que tienen médula ósea roja son las vértebras, el esternón, las costillas y las epífisis proximales de algunos huesos largos, como el fémur en la pierna o el húmero en el brazo. Entonces, esos son los sitios donde vamos a tener médula ósea roja. En el resto de la médula ósea del tejido esponjoso, la médula ósea es de tipo amarilla. Y esto, bueno, ¿dónde lo encontramos?
en la mayor parte de los huesos irregulares, como las vértebras, los planos, como los huesos del cráneo, y los huesos pequeños, como los sesamoideos. Es importante destacar que las trabéculas, por ejemplo, no se organizan de manera definitiva hasta que uno aprende a caminar. Y sí, o sea, cuando la persona camina, ya ahí se empiezan a organizar definitivamente cómo van a estar más o menos en la edad adulta. Si la persona, bueno, no puede caminar, alguna tiene algunos problemas motrices, esas trabéculas de los huesos también se van reorganizando. Y esa capacidad de reorganizarse se debe a esta capa también de osteoblastos y osteoclastos que están presentes en las trabéculas, con lo cual le permiten la remodelación continua y el crecimiento, como les decía, en función de las líneas de fuerza que están siendo ejercidas sobre ese hueso. ¿Y qué función o cuál es por qué es práctico tener el hueso esponjoso? Bueno, por un lado el hueso esponjoso reduce mucho el peso de este órgano, de este hueso. Imagínense que si fuera todo hueso compacto sería mucho más pesado, pero en cambio al ser un hueso esponjoso que tiene mucho espacio vacío entre las trabéculas, permite aligerar mucho el peso de ese hueso y además facilita el movimiento, ya que como los músculos se insertan en las zonas donde generalmente hay, o los tendones donde hay hueso esponjoso, la fuerza que tiene que ejercerse sobre ese hueso es mucho menor, ya que es más liviana esa zona del hueso sobre la que se está ejerciendo la tracción efectiva. Y bueno, y como decía, la segunda función que tiene el hueso esponjoso y la ventaja es que permite ahí albergar o contener la médula ósea roja, que es un tejido muy importante para todo el funcionamiento de nuestro organismo, y estando en un lugar protegido, porque es una zona obviamente de hueso donde no está expuesto al medio ambiente ni puede ser dañada fácilmente, ya que está bien protegida por tejido óseo. Acá tenemos en detalle otra vez entonces un hueso largo en la cual hacemos un corte y vamos a ver que bueno, las diáfisis generalmente están formadas por tejido óseo compacto en la parte exterior y en la parte interior por tejido óseo esponjoso o trabecular, y el hueso esponjoso acá está organizado en trabéculas, y cada trabécula tiene sus capas o sus las trabéculas presentan esas laminillas concéntricas. El hueso compacto está organizado en ostionas con un canal central donde tenemos los vasos sanguíneos. Acá no hay vasos sanguíneos. Sí ambos presentan canalículos y bueno, las laminillas y las lagunas, en donde vamos a encontrar los osteocitos, las células ya maduras que no pueden dividirse y no son las que secretan la matriz extracelular, sino que mantienen el funcionamiento del hueso. Pero acá entonces la diferencia entre una osteona, que está formando el hueso compacto, acuérdense que el hueso compacto está formado por muchas ostionas que siguen las líneas de fuerza o digamos la longitud de la diáfisis de un hueso largo, mientras que las trabéculas no tienen esa dirección. También lo vamos a encontrar en las epífisis. El hueso esponjoso forma la parte de las epífisis de los huesos largos. Bien, ¿cómo está formada entonces? ¿Cómo es la irrigación? Decimos que el hueso es un tejido ricamente irrigado, es decir, le llega mucha sangre. Y acuérdense que la sangre siempre tiene que ser una arteria que lleva sangre con nutrientes y oxígeno, y una vena que son vías de salida en donde se recogieron los desechos celulares del metabolismo celular, así como los gases se lleva el dióxido de carbono. Y por otro lado también entra vasos linfáticos que van a drenar el exceso de líquido que hay en los tejidos intersticiales. La irrigación está fundamentalmente dada, ¿sí? O sea, en las diáfisis de los huesos largos presentan un agujero central por el que se lo llama el agujero nutricio, por donde penetra la arteria y la vena nutricia hasta el canal central o la cavidad medular. En esa cavidad medular, una vez que penetra, se ramifica en una porción ascendente y una descendente, y luego
estas arterias y venas van penetrando o perforando el hueso de manera tal de que penetran en el hueso esponjoso y en el hueso compacto, que quedan rodeadas o quedan conteniendo parte del canal central o de Havers en las osteonas, y en el hueso esponjoso, ¿sí? Forman una red que va entre las trabéculas de este hueso esponjoso. ¿Sí? Entonces esta arteria nutricia que penetra a nivel de la mitad de la diáfisis en los huesos largos, que puede haber una, y a veces en huesos muy grandes puede haber varias de estos agujeros nutricios. Esta arteria nutricia entonces va a irrigar la zona del hueso esponjoso dentro de las diáfisis y llega hasta la línea epifisaria, ¿sí? Hasta esa línea no penetra más, y irriga el hueso esponjoso y la parte interna del hueso compacto. Por otro lado, también tenemos arterias periósticas, son arterias que van a lo largo del periósteo. Como habíamos dicho, el periósteo está ricamente inervado, y estas arterias penetran también dentro del hueso compacto, o sea, van desde afuera hacia adentro, desde el periósteo hacia el hueso compacto, penetrando a través de los canales que habíamos llamado de Volkmann o de Volkmann, irrigando el periósteo y la parte externa del hueso compacto, ¿sí? Entonces tenemos una irrigación que va desde el canal medular hacia la parte interna del hueso, o sea, compacto, y el hueso esponjoso, y desde la parte exterior, acá son diversas arterias periósticas que penetran dentro del hueso compacto a través de los canales de Volkmann para formar también parte de las osteonas. Por otro lado, vamos a ver que tenemos también arterias que entran a nivel de la metáfisis. Acuérdense que tenemos diáfisis, epífisis y la metáfisis. Las arterias y venas metafisarias entran a nivel de la metáfisis e irrigan esa zona del hueso que está en crecimiento, sobre todo en los chicos o adolescentes, o en los adultos, cuando ya se cerró. Es decir, a este nivel también penetran arterias que van a irrigar el hueso esponjoso de esa región. Entonces estas arterias metafisarias van a irrigar y llevar nutrientes a la médula ósea roja y al tejido óseo de la metáfisis. Y por otro lado, las epífisis son irrigadas a través de la arteria epifisaria, que penetra en las epífisis, en las zonas, en los extremos de los huesos largos, irrigando entonces la médula ósea roja contenida en esta zona, así como el tejido óseo. Entonces tenemos 4 tipos de vasos sanguíneos o de arterias que llevan sus nutrientes y que también son acompañados por su correspondiente vena, que son las arterias, la arteria nutricia, ¿no? O el agujero nutricio, que penetra a través del agujero nutricio, las arterias periósticas, que vienen desde el periósteo. Estas dos están en las diáfisis. En la metáfisis vamos a encontrar la arteria y vena metafisiaria, y en las epífisis la arteria y vena epifisaria, ¿sí? O sea, hay 4 tipos de vasos que entran e ingresan por distintos agujeros que penetran el hueso, y sobre todo el hueso largo. Entonces, la idea es nutrir tanto la médula ósea roja o amarilla que encuentran, así como también el tejido esponjoso, tejido óseo, perdón. Ahora vamos a ver entonces cómo es que se forma el hueso. O sea, el proceso de formación de hueso. O sea, el proceso de formación de hueso se denomina osificación. Este es un proceso osteogénesis que ocurre desde la etapa embrionaria, desde la etapa embrionaria, un hecho muy prominente, ¿no? Porque un hecho muy prominente, ¿no? Porque el esqueleto, o sea, el molde inicial que tenemos, que es tipo cartilaginoso, tiene que
como un cartílago, tiene que formarse hueso durante el periodo embrionario y el desarrollo fetal, durante el hueso pero también durante el hueso se va formando en qué otros procesos, durante el crecimiento, durante la infancia y durante niños o chicos, durante la infancia y durante la adolescencia, y luego también hay osificación o remodelación a lo largo de toda nuestra vida. O sea, los huesos, si bien tienen la misma longitud, se están remodelando o renovando constantemente la matriz. De hecho, el calcio y el fosfato se retiran y se vuelven a depositar, se retiran y se vuelven a depositar. Hay un equilibrio, es decir, no es algo estático, sino que es dinámico, y otro caso constantemente cambiando. Y otro caso en el cual va a haber osteogénesis u osificación es cuando se produce una fractura. Se ha fracturado un hueso, cuando se ha fracturado un hueso, osificarse para volver a osificarse para que se restaure la función de sostén, por ejemplo, del hueso. En el hueso embrionario y fetal tenemos dos maneras de embrionario y fetal, tenemos dos maneras de formación de hueso, de osificación intramembranosa, que se llama osificación intramembranosa y la osificación endocondral. Ambas se producen ambas se producen a partir de la sexta semana de vida. Hay que destacar que durante cuando se gesta el embrión tiene tres capas de tejido, y una de ellas va a ser el llamado mesénquima, va a ser el llamado mesénquima, que del cual deriva tejido, del cual deriva, recordemos que el hueso es tejido conectivo, y bueno, recordemos que el hueso es un tipo de tejido conectivo. A través de la osificación intramembranosa, que es la que tenemos acá, se forman, por ejemplo, los huesos del cráneo. Como ven, a partir de una placa de mesénquima, a partir de una placa de mesénquima, y al momento de nacer, por ejemplo, los huesos del cráneo, al momento de nacer, por ejemplo, los huesos del cráneo y de la cara no están totalmente cerrados, sino que van creciendo hacia la periferia. De hecho, fíjense creciendo hacia la periferia. De hecho, fíjense que si uno puede ver un bebé recién nacido, o esa zona en la parte superior de la cabeza, tiene esa zona en la parte superior de la cabeza, todavía no se terminaron de osificar los huesos del cráneo y no se cerraron en ese borde, que es el último punto donde se cierra, donde se termina la osificación. En este caso es osificación. ¿Cómo ocurre la osificación intramembranosa? Que es la forma más sencilla de los dos mecanismos de osificación, de los dos mecanismos de osificación que hay. Recordemos que tenemos intramembranosa y endocondral. Como dice su nombre, ocurre intramembranosa, como dice su nombre, ocurre dentro de una membrana. Y para que esto ocurra en un sitio específico de donde del mesénquima, donde se va a producir el hueso, hay mensajes, una señal específica que dispara la formación de hueso. Eso ocurre, como decimos, aproximadamente en el sexto mes de vida. Y recordemos que esto es la forma de osificación para los huesos planos que tenemos en el cráneo, los huesos vamos a ver, también los huesos de la cara, de la mandíbula y una parte de nuestra clavícula. Se forma de esta manera, se forma de esta manera, por osificación intramembranosa. Primero se va a producir un agrupamiento de células mesenquimatosas a células osteógenas, se diferencian a células osteógenas, esas células que son las encargadas luego de diferenciarse, a osteoblastos acá, y esos encargados de empezar a secretar la matriz extracelular. Luego la matriz extracelular, los osteoblastos se van extendiendo y se empieza a calcificar en lagunas, o quedando encerrados en lagunas, los osteocitos, lo que ahora se transforman en osteocitos, y estos son conectados a través de los canalículos. Y por fuera quedan los canalículos, y por fuera queda una capa de osteoblastos que va depositando, sigue extracelular, la matriz extracelular, con lo cual ese centro de osificación se va expandiendo la periferia, es decir, hacia la periferia, es decir, desde un núcleo, de esta manera luego se expande hacia afuera, de esta manera va creciendo la osificación, formando inicialmente lo que son las trabéculas, o sea, acá se va formando un hueso esponjoso, en la cual esos centros de osificación que van creciendo se van uniendo, y de esta manera van generando trabéculas y van creciendo alrededor de los vasos sanguíneos, con lo cual se van formando
trabéculas rodeando vasos sanguíneos. Luego de esas trabéculas, la parte periférica va a aparecer. La parte periférica va a aparecer entonces por debajo del periósteo ya, y entonces por debajo del periósteo ya se forma hueso compacto, interior de estos huesos planos, sobre todo en el interior de estos huesos planos, sobre todo del cráneo, el hueso esponjoso. Formación del periósteo, así que la última etapa es la formación del periósteo, y luego de la formación del periósteo aparece una capa delgada de tejido que va a rodear de hueso compacto que va a rodear y proteger ese hueso esponjoso que lo hace en definitiva más liviano, esa resistencia que tiene, pero le aporta esa resistencia que tiene el hueso. Cabe destacar que la zona, el tejido conectivo que está asociado con los vasos sanguíneos se va a transformar con los vasos sanguíneos, se va a transformar en médula ósea productora de células sanguíneas. Médula ósea productora de células sanguíneas. Bien, ahora, ¿cómo es la osificación? Bien, ahora, ¿cómo es la osificación endocondral? O sea, endo quiere decir dentro de cartílago, condro viene de cartílago, o sea, dentro de un cartílago. Bien, en este tipo de osificación, primeramente se forma un molde en cartílago del hueso, es decir, es como una copia del hueso, pero en chiquitito, y de cartílago hialino. ¿Se acuerdan en los tipos de tejidos? Habíamos hablado de los tipos de tejidos conectivos. Uno era el cartílago, lo vamos a repasar brevemente en esta clase, pero para ver lo que era el cartílago tenemos que ir a esta clase, en la clase donde vimos tejidos. Y bueno, primeramente se forma un molde de cartílago hialino, que por ejemplo en el hueso largo va a constar de una diáfisis y una epífisis. Es como una copia del hueso cuando sea grande, pero solo que en chiquitito, ¿sí? Entonces, este hueso o este molde de hueso cartilaginoso va creciendo. Primeramente aparece el molde cartilaginoso, que está formado por los condrocitos de células que se diferencian en condrocitos, en condroblastos, las células secretoras de la matriz cartilaginosa, hasta que se rodean y secretan la matriz extracelular, que es esa matriz especial del tejido cartilaginoso que tiene condritin sulfato, aparte de las fibras, ¿no?, que va a haber en la matriz extracelular de colágeno, que tienen esa resistencia elástica, como gomosa. Una vez que quedan rodeados forman las lagunas, que son los condrocitos, que ya están diferenciados, y por fuera entonces van a ir apareciendo por fuera se va a formar el pericondrio.